Líder, con el término escalada del conflicto, conocemos al agravamiento del mismo. Escalada del conflicto. Cuando el conflicto se torna cada vez más difícil, cada vez más complejo. Cuando las cosas se ponen cada vez más peligrosas, cada vez más amenazantes. Escalada del conflicto. Esto ocurre naturalmente porque las partes se impugnan progresivamente, van apelando a actos más violentos, cada vez más violentos. Escalada del conflicto. Esto aplica a todo tipo de conflictos. Los conflictos intrafamiliares, en la pareja, entre amigos, entre vecinos, los conflictos laborales, económicos, comerciales, los conflictos políticos, incluso aplica a los conflictos armados, los popularmente conocidos como guerras. Escalada del conflicto. ¿Cómo puedes advertir, cómo te puedes dar cuenta de que un conflicto del cual eres parte está incurriendo en una escalada? Está incurriendo en esa espiral de violencia que va creciendo peligrosamente y que luego se hace muy difícil de revertir? ¿Cómo puedes darte cuenta? Bueno, realmente con frecuencia las partes enfrentadas no tienen conciencia de ello. No lo advierten, no se dan cuenta. Por eso ocurren muchas veces tragedias, verdaderas tragedias. A veces cometemos actos de los cuales finalmente nos arrepentimos. Sin embargo, hay muchos indicadores. Yo te voy a comentar 4, los que yo entiendo que son los más relevantes. Así que toma nota. Primero, el número de partes enfrentadas aumenta. Es decir, ya no somos solamente tú y yo los que estamos enfrentados, se van sumando personas. Algunas se alinearán contigo, otras me respaldarán a mí, pero hay quienes asumirán una tercera posición, cuarta, quinta, sexta, en fin, posiciones diferentes a las tuyas y a las mías, y lucharán contra nosotros, contra ti, contra mí. El conflicto se está volviendo más complejo. El conflicto ha escalado. Segundo, el número de temas que nos separan, que nos enfrentan, aumenta. Ya no es solamente el motivo que originó el conflicto el que está presente. Hay más razones para que nos estemos peleando. Por tanto, la agenda se va cargando y el abordaje y la solución del conflicto se torna cada vez más desafiante. El conflicto ha escalado. Tercero, cuando las agresiones pasan del problema a las personas. Como decimos popularmente, se fue a lo personal, nos fuimos a lo personal. Hay ofensas personales tocando temas que en nada tienen que ver con el problema propiamente que nos tiene enfrentado. Nos fuimos a lo personal. El conflicto ha escalado. Cuarto, cuando las agresiones pasan de ser blandas a ser cada vez más duras. Como por ejemplo, cuando se pasa de las agresiones verbales, psicológicas, a los golpes. El conflicto ha escalado, está escalando. Existen algunas tácticas de desescalamiento para poder revertir o de alguna manera detener esa escalada. Por ejemplo, líder, te voy a recomendar que seas flexible. Disminuye el nivel de tus demandas. Cede en algunas cosas si hay que hacerlo, para que las cosas no se compliquen más. Por el bien de todos, no solamente de la otra parte, por tu bien y por el del grupo. Sé flexible. Segundo, líder, un alto al fuego. Detén el enfrentamiento hasta que las emociones vuelvan a su nivel, hasta que la sangre se enfríe. Haz una pausa, relájate. Pero también tú puedes mejorar tus estrategias de comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos. Eso se aprende, líder. Y si no podemos,
en el momento, si se nos torna muy desafiante el hecho de poder detener el conflicto, el enfrentamiento o comunicarnos mejor, pues apelemos a un mediador. Un mediador es un experto, una persona que sabe de estas cosas, no decide, lo que hace es que propicia una buena comunicación entre las partes. Con frecuencia, el mediador, en momentos de una escalada muy álgida, no comienza reuniendo a las partes, sino que se reúne separadamente con cada una de ellas y luego entonces comienza el diálogo. Este conjunto de técnicas de desescalamiento funciona, líder. Funciona.